está ya la estructura del libro de Job y estamos en esta sección aquí, hermanos, en el ciclo número 2. Aquí está. Estamos en esta parte ahora, empezando con el capítulo 15 hasta el capítulo 21. En esta sección son menos capítulos. Los amigos de Job empiezan a hablar menos, ya no se extienden tanto, hablan menos, pero son más duros. La manera de cómo atacan a Job, de cómo lo cuestionan, cómo le hablan a él, son más duros, pero son cortos. Y en la tercera sección, o mejor dicho, en el tercer ciclo de estas conversaciones, aquí el que ya no habla es Zofar. Aquí pusimos Zofar y Job, pero realmente ya no habla. Zofar se queda callado, nada más habla Elifaz, nada más habla Bildad. Zofar se queda callado, pero surge otra persona. Surge una persona que durante todo este tiempo ha estado callado, que ni siquiera se mencionó como de todos los amigos de Job, y se llama Eliú. Y va a aparecer en estos capítulos. Eliú es el más joven de los cuatro. En realidad, habíamos mencionado que el más grande era Elifaz. Después de Elifaz seguía Bildad en cuestión de edad. Y después de Bildad seguía Zofar. Primero Elifaz, Bildad y Zofar. Zofar es el más chico. Por eso es que siempre va en tercer lugar a hablar, porque siempre se les daba la autoridad y el primer lugar a los más grandes. Pero ahora en este caso se presenta Eliú en la siguiente sección, en el tercer grupo de conversaciones. Y Eliú ni siquiera se menciona en los capítulos que estamos leyendo, ni desde el capítulo 1 ni hasta este momento se menciona. Y de momento así aparece. Y resulta que Eliú, pues sí, pone a pensar a Job, porque la manera como él habla a Job es más apegado a lo que Dios tiene en su propósito. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hoy entramos entonces en la segunda sección. Vamos a ver aquí en la segunda sección, pero vamos a ver un poco del contexto. ¿Qué había sucedido con Elifaz y Job en el primer grupo de conversaciones? ¿Qué sucedió ahí? Vamos a ver entonces, solamente para poder tener una reseña de cómo había tratado Elifaz a Job en el primer ciclo. Y los capítulos 4 y 5 tienen que ver con eso, tienen que ver con la manera como Elifaz le habla a Job. ¿Y qué vimos ahí? Pues vimos esto, ¿sí? Vimos el argumento al mal, porque para Elifaz los sufrimientos de Job es porque algo estaba mal dentro de él. Él había pecado, que no lo quería decir, que no lo quería exteriorizar, que lo mantenía oculto, pero si estaba sufriendo es porque algo estaba mal en su vida. Y entonces vimos que lo invita a recapacitar, señalando indirectamente que es culpable de algo. O sea, no lo ataca tan fuertemente, sí lo está atacando, pero no tan fuertemente como lo va a hacer ahora. Pero le está diciendo, mira Job, si tú estás sufriendo es porque algo hiciste mal. Luego, en el inciso B, el argumento es que el sufrimiento es el resultado del pecado, porque así se piensa. O sea, si vives mal, es porque has hecho cosas malas. Esa es la manera de pensar de la gente, ¿sí? Es más, hasta lo pensamos luego nosotros. No, esa persona, ese vecino está mal en su vida, está hecho un caos su casa, su familia, pero porque vive mal. Y así pensamos, pero no nos damos cuenta que también Dios tiene un propósito en nuestras vidas. En el inciso C, su ejemplo de Elifaz es: si los animales sufren, que son inocentes, pues con mucho más razón el hombre, que es más consciente, que tiene la facultad de elegir, de decidir. Entonces los hombres pues tienen que sufrir. Bien, eso es lo que vimos en la primera forma, en el primer ciclo de conversaciones de Elifaz y Job. Y luego, veamos lo que le dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los retos? Como yo he visto, es la experiencia de Elifaz, es lo que él
Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Se acuerdan que esas palabras son muy parecidas a lo que escribe Pablo en Gálatas capítulo 6? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues veamos cómo este es lo mismo aquí. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos porque pues han hecho lo malo. Entonces, otra vez, Job, tú estás mal, tú estás sufriendo, has perdido tu hacienda, has perdido tus hijos, tienes una enfermedad muy grave, pero es que hay algo que está mal en tu corazón. Tu relación con Dios está mal y por lo tanto no debe ser así. Si tú estuvieras bien con Dios, no, estarías feliz de la vida, serías rico, la gente te aplaudiría, la gente te buscaría, pero no, estás así porque hiciste algo mal. Bien, y todavía veamos aquí está el razonamiento de Elifaz, en pocas palabras. La conducta recta siempre trae bendición, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Esa es la manera de ver las cosas para Elifaz. Ahora, ¿es cierto eso? Sí. ¿Es cierto eso? Dice hermano que sí. Hermano Isidro dice que sí. ¿Es cierto así, hermano? A ver, pensemos. ¿El Señor Jesús sufrió? Sí. ¿Y sufrió mucho? Sí. Mucho. ¿Cuál pecado hizo, Señor? Nada. Entonces, eso no quiere decir que cuando hay sufrimiento es porque hay pecado. Eso no es verdad, no siempre es así. Claro, a veces sí, viene como consecuencia de que hemos hecho cosas malas. Le fallamos a Dios, pecamos, le desobedecemos, hacemos nuestra vida a nuestra manera y claro que vienen consecuencias, pero no siempre es así. Y en el caso de Job, él había vivido de una manera correcta delante de Dios y estaba sufriendo, pero no era por su culpa, era porque Dios tenía un propósito muy especial para su vida. Entonces, no hay que juzgar a la ligera. A veces decimos, no, es que este hermano está mal, pero porque hay algo que hizo que no está bien delante de Dios. Y si juzgamos de esa manera, estamos cometiendo pues un gran problema. Dice la Escritura que no debemos levantar falso testimonio contra nuestro hermano, así lo dice los 10 mandamientos. Dice no hablar falso testimonio. Y cuando juzgamos a la ligera a un hermano siendo él inocente, pues estamos causando un problema. Esa es una injuria, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí todavía. Dice todavía en el caso de Elifaz, cuando estaba hablando con Job en la primera ocasión, Elifaz vuelve a atacar a Job y cuestiona a Job a que busque en quién apoyarse, porque ¿se acuerdan que en el versículo 1 del capítulo 5 dice, ¿a cuál de los santos te vas a acercar? ¿A cuál de los santos? Así le dice, o sea, ¿quién va a ser tu ayuda? Busca una ayuda para que salgas de este problema. 3. Elifaz ataca a Job de ser un necio y codicioso. Ahora sí, lo ataca duro. Elifaz hace notar a Job el fin del necio, es decir, que el necio tarde o temprano va a recibir su consecuencia. Y por último, Elifaz hace ver a Job que la aflicción no viene sin causa. Tarde o temprano la aflicción se presenta, pero ¿por qué? Hay algo oculto. Entonces, en pocas palabras, Elifaz le había dicho a Job, algo muy escondidito lo tienes por ahí, que no lo quieres sacar, que no lo quieres confesar. Bueno, ese es tu problema, pero por eso estás así, por eso estás viviendo esta manera. Entonces, ese es el contexto. Eso es lo que ocurrió en la primera entrevista o en la primera plática que tuvieron Elifaz y Job. Bien, pero ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver así rápidamente. ¿Qué errores cometió la primera vez Elifaz? Pues no supo valorar el sufrimiento de Job, actuó de manera dura y crítica con su amigo, hizo ver que el sufrimiento era culpa del pecado de Job, lo cual no era cierto, razonó de manera humana, no guiado por Dios, pues siguió por su propia experiencia y se olvidó de consolar a su amigo. ¿Sí? Aquí había llegado Elifaz y los otros dos a consolarlo y ahora resulta que no está así. Bueno, entonces así está la situación de Elifaz en la primera charla, en la primera plática, pero ahora vamos a ver qué ocurre ahora en la segunda. Y aquí en la segunda la cosa se puso más difícil.
como dice la gente del pueblo o luego la gente de afuera, dice, este se pone color de hormiga. Está poniendo color de hormiga. ¿Por qué? Porque ahora Elifaz ataca más duro al pobre de Job, ¿sí? Por favor, vamos a leer los versículos del 1 al 6 del capítulo 15. Capítulo 15 del 1 al 6. Vamos a empezar a ver aquí esta situación. A ver, todos juntos, dice así, todos juntos. Respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría, y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menosprecias la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Fíjense bien qué ataque tan tremendo está haciendo Elifaz ahora contra Job. Job estaba todo aburrido, todo mal, ya habían pasado días, no sabemos cuántos días, porque no lo dice así la Biblia, pero días de estar sufriendo con su enfermedad, de estar con la pesada situación de no tener a su familia, sentirse solo, con la tremenda interrogación de por qué Dios ha actuado de esa manera con él. Y entonces, en lugar de que recibiera las palabras de ánimo, de consolación, de ayuda, le dicen, fíjense bien lo que dice en el versículo 5: porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, es decir, eres muy astuto y por eso te sales con la tuya, y tu boca te condenará y no yo. Eso es lo que le está atacando ahora Elifaz. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, ahí está el ciclo de conversaciones. Primero Elifaz y Job, Bildad y Job, y luego Zofar y Job, pero nosotros ya estamos en el capítulo 15. ¿Cómo podemos llamarle a este capítulo? A este capítulo le vamos a llamar el fin de los perversos, porque los 35 versículos de este capítulo, lo que está haciendo Elifaz, lo que está haciendo contra Job, es decirle: mira Job, al final de cuentas eres un perverso, porque no has confesado tu pecado, porque ya te hemos hablado tantas veces, te lo hemos dicho hasta de una manera dulce. Ahorita vamos a ver eso, porque así lo dice el pasaje: te hemos hablado hasta de una manera dulce y no has entendido. Tienes un corazón tan duro y te opones a Dios, así que eres un hombre perverso. Pero mira lo que le sucede a los perversos. Eso es lo que le va a decir Elifaz actúa ahora de una manera muy dura contra Job. Entonces podemos llamarle de esta manera a este capítulo el fin de los perversos. Ahora vamos a ver aquí. Hay tres cosas en este capítulo que se van a ver. Los versículos del 1 al 6, vamos a ver la maldad de Job desde el punto de vista de Elifaz, no de Elifaz, porque él es el que está hablando. La maldad desde el punto de vista de Elifaz. Luego, los versículos del 7 al 16, la supuesta sabiduría de Job desde el punto de vista de Elifaz también. Es decir, te crees muy sabio, te crees que lo sabes todo, y así lo está atacando Elifaz. Y por último, los versículos del 17 al 35 le va a mencionar, de verdad, se van a quedar ustedes asombrados de la manera como ataca a Job, diciéndole: mira, así le van a pasar a los perversos, así te va a pasar a ti, sigue con tu vida así, sigue viviendo de esta manera y mira lo que te va a pasar. Mire que te... Sí. Porque Elifaz no está viendo en la manera espiritual y bajo la guía de Dios lo que le está pasando a su amigo. Entonces, son las tres cosas que se van a ver en este capítulo. Acuérdense, primero, la maldad de Job. O sea, la maldad de Job, pero desde el punto de vista de Elifaz, no de Dios. La maldad de Job, luego la sabiduría de Job y por último, el fin de los perversos. Entonces, acuérdense de esto. Vamos a regresar aquí y a ver, traten de recordar. Primero, ¿cuál es el primer punto que se va a tratar aquí? La maldad de Job. La maldad de Job. Luego, la sabiduría de Job. Y por último, el fin de los perversos. Sí, entonces, ok. Así tenemos
Así tenemos la división en este capítulo. Del 1 al 6 ya lo leímos. Después vamos a seguir con esta sección, ¿sí? Muy bien, vamos a ver aquí. Primeramente, la maldad de Job. Vamos a ver la maldad. ¿Cómo era la maldad de Job? Veamos por favor los versículos 2 y 3. Otra vez. Versículos 2 y 3. Aquí hay dos preguntas. Fíjense bien, dos preguntas muy duras hacia Job. ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Qué me está diciendo Elifaz a Job? Si tú realmente eres sabio, tu manera de hablar debe ser completamente diferente. No con palabras huecas, palabras vacías, palabras inútiles. Eso no puede ser. Si Dios realmente te ha dado esa sabiduría, no puedes actuar de esa manera. Así es que estás actuando mal. Dice en el versículo 3, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Un sabio no va a hacer eso. Un sabio por eso es sabio, porque sabe cómo hablar, cómo razonar, cómo pensar, cómo decir las cosas. Y Job no lo está diciendo de esa manera. Entonces, aquí Elifaz cuestiona a su amigo porque dice, en tu corazón hay maldad. Mira, ¿qué tipo de persona eres? Eres un falso, ¿sí? Te estás encubriendo con una falsa manera de hablar, ¿sí? Pero todas esas palabras son inútiles. Así es que, mira, Job, de verdad que eres malo. Eres muy malo. Es lo que le quiere decir así Elifaz. Luego, además, ha sido muy irreverente con Dios. Veamos el versículo 4. A ver, juntos, vamos a leer el versículo 4. Todos juntos. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Bien, como que en nuestra versión 60, como que este versículo nos cuesta un poquito de poder entender. Fíjense bien, hermanos. Vamos a ver aquí en la versión Dios habla ahora. Vamos a leer aquí, todos juntos. Pero tú acabas con la reverencia de Dios, destruyes la devoción sincera, destruyes la devoción. Es lo que quiere decir, fíjense bien, es lo que le está diciendo Elifaz. Eres muy irreverente con Dios y además echas a perder nuestra vida devocional con Dios. Mira qué clase de persona eres, qué perverso eres. Nos echas a perder nuestra vida cristiana, ¿sí? Nos pones tropiezo, así en pocas palabras, ¿sí? Mira qué clase de persona eres. Aquí está mejor en esta versión, en la versión Dios habla hoy. Dice, pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera, ¿sí? En nuestra versión 60 dice aquí, y menoscabas. Menoscabar es menospreciar. Menosprecias la oración a Dios. Ni te interesa Dios, ni te interesa tener comunión con Dios. Es lo que quiere decir en nuestra versión 60, ¿sí? Pero al fin y al cabo, lo que Elifaz le está diciendo es que tú eres demasiado irreverente. ¿Y quiénes son irreverentes? Los perversos, los que andan mal, los que viven alejados de Dios, los que tienen un corazón duro. Y tú así lo estás haciendo, hijo. Miren, entonces la manera de cómo está atacando Elifaz a Job. Y por último, vamos a regresar aquí. Eres demasiado astuto. Eres muy astuto. Te sales con la tuya porque de momento empiezas a hablar y como que aparentemente nos ganas, ¿sí? Nos ganas en la conversación. Pero todo es más que una vulgar astucia. Vamos a ver lo que dice en el versículo, por favor, versículo 5. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los justos. Hay personas que cuando hablan, son de esas personas que hacen tratos o hacen negocios y que nos enredan bien bonito. O sea, con astucia, y no, señora, mire, sobre todo aquellos que vendían luego en las calles, ¿no? Y mire, señora, esta vajilla, no, usted va a guisar bien rico, usted va a hacer esto y lo otro, no se le va a acabar, su vajilla va a tardar 100 años, etc. Y no se lo pintaba bien bonito, y la pobre señora caía y
pues compraba aquella máquina, ¿sí? O los merolicos allá en la Merced, ¿se acuerdan de los merolicos con los medicamentos? No, este medicamento le cura todo. Tiene inflamación de pies, aquí está este producto. Le duele la cabeza, este producto. Le duele el estómago, este producto. ¿Y qué hacía la gente? No habían visto o nunca vieron los merolicos rodeados de mucha gente. Hasta le hacían rueda. Y había gente que decía, sí, yo quiero uno de esos. Y era pura agua. O eran cosas que era puro engaño, hermanos. Pero los merolicos eran muy astutos. Y es lo que aquí Elifaz le está diciendo a Job. Tu manera de hablar es tan astuta que nos enredas y nos haces caer, pero tú mismo vas a caer por tu propia boca. Fíjense bien, dice en el versículo 6, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Allá en el pueblo dice la gente, la gente ya grande, la gente ya de edad, dice, te enredas con tu propia lengua, Sí, y es lo que le estaba diciendo así Elifaz a Job. Dice, no, tu propia lengua te va a condenar y tú mismo vas a estar, porque de verdad andas mal. Entonces, la primera sección o el primer punto de este capítulo, Elifaz está atacando porque piensa que hay mucha maldad en el corazón de Job y es que por eso están pasando tantas cosas malas. Ahora vamos a ver otra situación. Vamos a ver ahora la sabiduría de Job, la supuesta sabiduría de Job según Elifaz. Ahora vamos a ver, por favor, los versículos del 7 hasta el versículo 16, por favor, del 17 al 16. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collares? ¿Oíste tú el secreto de Dios? Y está limitada a ti la sabiduría. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tampoco tienen las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelva su espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Miren qué razonamiento ahora tiene aquí Elifaz para atacar a Job. Primero le hace ver que hay maldad, que Job es un perverso, que es un hombre que está mal delante de Dios. Pero ahora va a atacar que Job se cree muy sabio. Fíjese bien lo que dice en el versículo 8. Veamos lo que dice el versículo 8. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Es decir, ¿qué nada más a ti te habla Dios? ¿Que Dios nada más te revela a ti su consejo? ¿Que tú eres muy privilegiado? ¿Tú eres el consentido de Dios? ¿Que nada más es para ti la sabiduría? Pero lo está atacando. Es una manera muy agresiva y mordaz en contra de Job, ¿sí? Porque ya vimos que Elifaz le dice a Job que su manera de hablar es muy astuta. Así lo dice en el versículo 5. Entonces ahora aquí la situación cambia. Veamos aquí. Le dice Elifaz, ¿conoces los secretos de Dios? O sea, ¿tú realmente te crees muy privilegiado por saber todas las profundidades de Dios? ¿Quién te lo reveló? Pero es un ataque. La segunda cosa, veamos, es también preguntar, ¿eres más sabio que los ancianos? Vamos a los versículos del 9 al 11. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Entonces, veamos la manera como está argumentando aquí
Elifaz, ¿la sabiduría en dónde está? En los ancianos, en la gente grande. Fíjense bien lo que dice en el versículo 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Ahora, en ese tiempo se vivían muchos años, ¿sí? Había gente que vivía 200, 300 años, ¿sí? Porque era un tiempo muy, muy especial. ¿Cuántos años vivió Matusalén? A ver, hermano, pregunta bíblica. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Imagínense, casi 1000 años. Ahora, bueno, hay todavía algunos lugares donde la gente llega a más de 100 años. Dicen que hay gente japonesa, hay gente en el estado de California, hay otras partes del mundo donde la gente llega a vivir muchos años, pero pues nada más de 100 años, un poquito más adelante, pero ya de ahí muchos de nosotros nos quedamos en los 70, 80 y así, como dice así la escritura. Pero en ese tiempo sí había muchos ancianos. Fíjense bien la manera de hablar de Elifaz. Dice en el versículo 10, en la parte central, mucho más avanzados, esos ancianos mucho más avanzados en días que tu padre. Si Job tenía, por decir así, 90 años, es un ejemplo, si tenía 90 años, ¿cuántos años piensan que debería tener su papá? Como 120, 130. Pues dice aquí dice Elifaz, hay hombres mucho más ancianos que su papá, hombres que ya tienen 200 años. Así es que, ¿en dónde está la sabiduría? En esos son. En los que tienen más años, son más sabios. Ahora, ¿es verdad eso? ¿Es verdad que entre más edad tengamos, vamos a tener más sabiduría? No siempre, hermanos, no siempre. Porque hay gente muy grande, hay gente que tiene ya 70, 80 años y se comporta como un niño berrinchudo y que quiere hacer lo que se le pega la gana, ¿sí? Y que no aprende. Y hay jovencitos que sí son muy sanos, son muy, muy temerosos de Dios. Entonces, pero aquí el razonamiento de Elifaz es que la sabiduría está en los adultos o en los ancianos, mejor dicho. Y por último, te justificarás ante Dios. O sea, ¿quién te crees para justificarte? Vamos a los versículos 12 al 16. A ver, todos juntos. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guían tus ojos? Para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras en tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Miren, hermanos, realmente Elifaz está diciendo una verdad. Lo que está diciendo sí es verdad. Porque ¿quién se puede justificar delante de Dios? Todos somos pecadores, todos le hemos fallado a Dios, todos tenemos algo que está mal en nuestras vidas. ¿Cómo nos podemos justificar delante de Dios? Fíjense bien que hay una frase de verdad que es muy teológica. El versículo, por favor, versículo 15. He aquí en sus santos no confían, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Nadie es limpio delante de Dios. Todos somos pecadores. ¿Cómo dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Ahí no dice que unos cuantos, sino por cuanto todos pecaron. Todos le fallamos a Dios. Entonces todos estamos mal delante de Él. Entonces nos podemos justificar delante de Dios. No, porque Dios se da cuenta cómo ha sido nuestra vida. A través de la palabra del Señor se nos revela lo que hay en nuestro corazón. Recordemos que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que ¿qué? Que espada de dos filos, que llega hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, los huesos, es decir, que llega a la profundidad para revelar toda la negrura nuestra.
Así es que, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios? En ese sentido, tiene razón Elifaz. Lo que no tiene razón es que está atacando mal a Job, ¿sí? Pero lo está diciendo de esta manera. Bien, veamos aquí, por favor. Dice Job, versículos 15 y 16, que ya lo leemos. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil. En eso tiene razón. El hombre es abominable y vil a los ojos de Dios, que bebe la iniquidad como agua. Pues sí, porque, pues, ¿qué nos encanta más? ¿Vivir en la santidad o vivir en el pecado? Pues nos encanta más vivir en el pecado, claro, a menos que Dios haga el cambio en nuestras vidas. Pero antes de conocer de Cristo, ahora como cristianos, pues vivíamos a nuestro antojo. Génesis capítulo 6 dice que Dios se propuso terminar la humanidad con el diluvio porque era de continuo solamente el mal. Así dice el capítulo 6 de Génesis. La humanidad es de continuamente el mal. Y lo vemos a diario, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí tiene razón Elifaz. Pero vuelvo a repetir, no tiene razón en el sentido de cómo estaba atacando. Bien, ahora vamos a ver aquí. Aquí está Romanos 3:24. Fíjense bien lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Pero aquí viene la bendición para nuestras vidas, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, y estaríamos aquí, como acabamos de cantar hace un momento, ¿sí? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Dice el canto, ¿qué sería de nosotros? Si Dios nos hubiera dejado sin salvación, sin su gracia, sin su misericordia, ¿cómo estaría el mundo? Si el mundo está mal, ¿cómo estaría ahora? Estaría en una situación terrible, ¿sí? Terrible. Pero por la gracia de Dios, por la intervención del Espíritu Santo que está trabajando en el mundo, es que la maldad no llega a desenfrenarse. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir aquel día cuando el Espíritu Santo se vaya justo con la iglesia? Entonces el mundo, hermanos, el mundo va a estar en una situación tan desenfrenada como jamás se ha visto. Claro, ya no nos va a tocar a nosotros. Bueno, a menos que alguien se quiera quedar a cuidar el templo. Pero los que nos vamos, vamos a ver un ejemplo en el capítulo 9 de Apocalipsis, por favor. Capítulo 9 de Apocalipsis, para que veamos lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo ni la iglesia estén en el mundo. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 17 al versículo 21. Del 17 al 21, Apocalipsis 9. Para que veamos lo que va a ocurrir en el futuro, cuando ya no esté la presencia del Espíritu de nuestro Dios, ni tampoco la iglesia. A ver, vamos a leer del 17 al 21, todos juntos. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni hablar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense bien, qué tremendo. Dios envía un juicio tan doloroso y tan, de veras, tan feo, pero ¿qué hace la gente? No se arrepiente. No se arrepiente. Entonces,
si Dios no hubiera intervenido con su gracia para poder mostrarnos el plan de salvación, ahorita la situación estaría en un caos terrible. Pero gracias a Dios es que el Señor nos ha salvado. Pero aquí Elifaz, volviendo otra vez a la situación de Elifaz, está mostrando que nadie se puede justificar delante de Dios. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí a esta última parte. De los versículos del 17 hasta 35, ahora aquí Elifaz va a mostrarle a Job las consecuencias de vivir una vida de perversidad, de estar mal con Dios, de no reconocer a Dios. Y fíjense bien, hermanos, aquí en esta parte, en esta posición, le hace notar a Job que la vida de la gente que vive mal delante de Dios, que aborrece, que se aleja, que no toma en cuenta a Dios, es que tiene días difíciles. Esa es la argumentación de Elifaz. Es decir, el hombre que no busca a Dios, todos sus días son difíciles, pesados, duros. Ahora déjenme preguntar, ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad? A la gente que vive mal y alejada de Dios y que vive de una manera fea, haciendo cosas pero horribles, ¿le va mal? ¿Le va mal o no le va mal? No siempre. Vayamos al Salmo 73, por favor. Vayamos al Salmo 73, para que veamos ahí un ejemplo en la Escritura de cómo Asaf se sorprende en la situación de cómo está viviendo la gente que no teme a Dios, y sin embargo, pareciera que todo le sale bien. Vamos a partir, por favor, a partir del versículo 4. Del versículo 4 al versículo 9. Como son versículos de forma poética, lo leemos rápido, lo leemos todos juntos. Dice así: porque no tiene congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Y les va bien o les va mal? Pues les va bien. Les va bien en el sentido humano. Humanamente hablas, no en la relación con Dios. Porque tienen sus buenos carros y sus buenas casas. Y se van a comer todos los días en buenos restaurantes. Y se visten de lujo. Y pareciera como que no les pasa nada. Tienen influencia con gente poderosa. Pero parece que les va bien, parece. Entonces, lo que está diciendo Elifaz no es cierto. Pero él lo ve de esa manera. En la perspectiva de Elifaz es que a todos los que viven mal tienen días difíciles. Dice el versículo 20 y 22, ahí en sus Biblias, 20 al 22, todos sus días el impío es atormentado de dolor. ¿Sí es cierto? ¿El impío es atormentado de dolor todos los días? No siempre. No siempre. ¿Se han dado la vida a muchos narcos? ¿Sí? Y bien. Hasta tienen influencia en el gobierno y tienen protección hasta del gobierno. Sí, que tremendo. Así es que lo que está diciendo Elifaz no es verdad. Ahora vamos al siguiente punto. Tienen escasez y temores. Si tienen escasez, pues no todos. Porque hay quienes que se vuelven millonarios. ¿Sí? ¿Cuánto manejan los narcos? Millones. Y no de pesos, sino de dólares. Y dice, pero Elifaz dice 23 y 24, dice Elifaz: vagan alrededor tras el pan. Fíjense bien, vagan alrededor tras el pan.
Es decir, que anda a ¿es verdad? No, no es cierto. Diciendo, ¿en dónde están? Sabe que le está preparado día de tinieblas. No siempre es así. Entonces, en la argumentación de Elifaz lo está viendo en su manera de pensar, pero no siempre es así. Luego, tienen una soberbia que los arruina. Bueno, la soberbia sí los va a arruinar, pero al momento no. Al momento no. Porque se salen de la suya. ¿Sí? Entran a la cárcel y luego salen. Porque pagan una buena cantidad de dinero. Y tienen buenos abogados. Y todo les va bien. Y hacen de las suyas. Por eso es que vemos en las noticias que atraparon a un delincuente que ya llevaba 10 veces de entrar a la cárcel. O sea, ¿cómo es que entra y sale? Hasta parece que está en su casa. Pero porque tiene la manera de cómo salir. ¿Sí? Ahora, por último, tiene vida corta y desenfrenada. Bueno, eso sí, vida desenfrenada, sí. Pero a veces vida tan corta no es así. ¿Se acuerdan ustedes de un señor muy famoso aquí en el DF, que fue jefe de la policía, que le llamaban el Negro de Lazas? Hermano, tenía una colección de carros, pero carrazos. Y unas mansiones, que dicen que aquí creo que en el Ajusco, yo nunca lo vi, pero el Ajusco tenía una mansión parecida al Paternón de Grecia. ¿Sí? Entonces, y creo que en un puerto tenía otra mansión de lujo, ¿no? En Cihuatanejo, ¿sí? Fíjate. Entonces, ¿a los bancos les va mal? No, a los bancos no siempre les va mal, desde el punto de vista humano. Les va a ir mal en el día del juicio. Es otra cosa. Pero aquí se dan el lujo. Bien, vamos a ver ahora aquí rápidamente. En este pasaje encontramos, según Elifaz, 17 consecuencias para el perverso. 17. Fíjense así rápidamente. Tendrán estruendos espantosos, es decir, que siempre va a vivir en el temor. El asolador vendrá sobre él, es decir, que alguien va a venir y les va a afectar. Las tinieblas no lo harán volver del otro lado de la vida. Sin protección ante la espada, porque la espada, es decir, la muerte llegará. Estará hambriento y desolado, como ya lo vimos. La tribulación y angustia le turbarán. Vivirá en casas arruinadas. No prosperará ni durará su riqueza. Ahora fíjense bien, hermanos. ¿Viven en casas arruinadas? No, así más. Unas casas de lujo. ¿Se acuerdan del chino Villegón? ¿Cuánto le encontraron en su casa? ¿Alguien se acuerda cuánto le encontraron en su casa? 200 millones de dólares. En billetes, hermanos. Alguien le echó la cabeza, pero tenía la supervisión. ¿Sí? Entonces no viven en casas arruinadas. Pero esa es la percepción de Elifaz. Ahora, todavía más, 8. No prosperará ni durará su riqueza. Bueno, sí, tarde o temprano, la riqueza va a acabar. Vamos aquí todavía, ¿sí? Veamos aquí. Son 17. Eso es lo que dice aquí Elifaz, 17. 9. No escaparán de las tinieblas, seguirán en la muerte. Las llamas secarán sus ramas, quiere decir que nada les va a prosperar. Su aliento perecerá, van a terminar su vida rápidamente. Es un iluso confiando en la vanidad. Bueno, eso sí tiene razón. 13. Su vanidad será su recompensa, es cierto. 14. Será cortado antes de su tiempo, no siempre es verdad. Tendrá sabor amargo y sin fruto en la vida, no siempre les va tan amargamente. Y todo el pueblo impío será asolado, algunos casos sí, otros no. Y concebirá dolor, iniquidad y engaño siempre. Pues eso sí. Y así Elifaz menciona que todo esto son las consecuencias del perverso. ¿Y qué le está diciendo Elifaz? Tampoco. Pues todo esto te va a ocurrir por causa de estar viviendo mal delante de Dios. Esa es la manera de percibir de Elifaz. Ahora, 3 razones del duro ataque de Elifaz. ¿Por qué? Porque Job se creyó muy sabio, según Elifaz.
Job menospreció a los ancianos porque no hizo caso a la sabiduría de los ancianos. Fíjense bien, hermanos, vamos a regresar un poquito, ya casi vamos a terminar, pero fíjense bien, vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 11. Versículo 11 dice: en tampoco tienes las consolaciones de Dios, es decir, lo que te compartieron los ancianos, y las palabras que con dulzura se te dicen. Hace un momento hablamos de la dulzura que le habían hablado a Job, y es decir, Job, no escuchaste esas palabras dulces para tu vida, eres un perverso. Así. Y por último, Job se opuso a Dios. Por oponerte a Dios, por eso estás así. Y por último, fíjense, bueno, vamos a ver la letra de ella. Elifaz acusa injustamente. No supo valorar otra vez el sufrimiento de su amigo. ¿Estaba sano en ese momento Job? No, ¿verdad? Estaba sufriendo por la tremenda enfermedad y eso no lo estaba valorando Elifaz. Actuó de manera dura y acusó a Job de ser un perverso. Razonó de manera en base a la sabiduría de los ancianos. Es decir, Elifaz lo estaba viendo no con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría de los hombres. 5. Aplicó la ley de la retribución. ¿Qué significa eso? El sufrimiento viene por cometer perversidades. Si estás viviendo mal, es porque tú hiciste algo mal. Y por último, se olvidó otra vez de consolar a su amigo. Lo estaba viendo que estaba mal y no lo consuela. Tiene una segunda oportunidad para animarlo, para consolarlo, para decirle: mira, vos sé que estás sufriendo, vamos a orar, vamos a pedir que Dios te ayude, que Dios te saque de esta situación, que Dios te devuelva la salud, que Dios te devuelva otra vez tu familia o la bendición a tu corazón, y vamos a orar juntos. Mira, vamos a hacer un círculo de oración, vamos a cambiar o vamos a pedir a Dios que cambie tu situación. Pero no, o sea, fue duro, fue despiadado con su amigo. Y dice aquí Génesis 50, 19, 20, en el caso de José. Después de que pasó todas las tribulaciones, José le respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mí. ¿Qué le estaba pasando a Job? Le estaba pasando algo terrible, pero Dios lo estaba encaminando a bien. Claro, eso no lo veía Elifaz, porque Elifaz estaba más centrado en él mismo, o estaba más centrado en la sabiduría de sus ancianos que lo que Dios quería. Y dice Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién va a comprender los caminos de Dios? Solamente Dios lo sabe. Así que simplemente tenemos que ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Nosotros no lo entendemos, pero Dios nos va guiando, y un día lo entenderemos. Entonces, la manera de pensar de Elifaz era totalmente dura contra su amigo. Entonces,